Ok, hermanos. Esta es nuestra clase, ¿verdad? Dije la vez pasada, suspendí la clase el domingo pasado y déjenme proceder con la clase de hoy y voy a tratar de unos minutitos antes de las 11 poder platicar juntos si mantenemos esta clase el domingo o la cambiamos, ¿ok? Nada más quiero decir algo, los que me dijeron que el domingo para dar oportunidad no están. Hermano. Entonces, bueno, creo que he hecho suficiente promoción, ¿no? Pegué un cartel, avisé la semana pasada, avisé ayer, entonces. Sí. Bueno, creo que estamos haciendo suficiente. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nosotros que estamos aquí, vamos a continuar. ¿Ok? Bueno, a lo mejor. Bien. Pero bueno, como no leemos pensamientos, vamos a continuar nosotros aquí. Tenemos aquí el camino, perdón, vayan a su Biblia, quiero comenzar con este pasaje, Lucas 24, quiero comenzar con este pasaje en Lucas 24 y después vamos a saltar a otra, allá a la hoja que tienen ahí. Lucas capítulo 24, realmente quería comenzar el estudio con otro pasaje, pero ayer que hicimos nuestra adoración familiar, me pareció súper apropiado este pasaje, encontramos unos detalles interesantes. Lucas 24, versículos 13 en adelante. Yo creo que conocen esa historia, el camino a Emaús, 2 personas en el camino a Emaús. ¿Ok? Ok, vamos ahí. Dice el pasaje, síganme con su vista. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado las mujeres que de entre de nosotros, las que antes del día, aún también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, Señor Jesucristo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, en esta
en esta porción de escritura. Esto es muy significativo. Este es el Señor Jesucristo resucitado, ¿verdad? Van los dos de camino a Emaús. Creo que la nueva traducción viviente dice que es como a 11 kilómetros, 11, 12 kilómetros. Entonces, no es un lugar muy lejos, ¿verdad? Por ejemplo, del instituto a mi casa son 14 kilómetros. Más o menos van a algo así. Y el Señor Jesús los encuentra y les pregunta. Ahora, hermanos, el Señor Jesús, ¿cuál es el argumento que utiliza? A ver si estoy preguntando bien. ¿Cuál es el argumento que utiliza para confrontarlos? Ellos les dicen, recuerden, estos hombres no están completamente convencidos. Dice, pues es que, mira, pasó esto, y luego escuchamos unas mujeres. ¿Qué es el argumento que el Señor Jesucristo usó? Hay por lo menos 3 ocasiones en este pasaje que el Señor utiliza un argumento para convencerles. ¿Qué es el argumento que el Señor Jesucristo usa para convencerles? Pero, ¿qué es el argumento? ¿Con qué les confronta el Señor Jesucristo? Ok, ahora noten, hermanos, estamos hablando, la resurrección es un acto paranormal. ¿Qué significa? Está más allá de la normalidad y de la realidad. Es un milagro. Va más allá de la condición física que nosotros conocemos. Y el Señor bien podría haber dicho que no me miran, tóquenme, no soy un espíritu, como en otras ocasiones lo hizo. Pero en este pasaje, hermanos, en lugar de apelar a lo paranormal de la situación, Cristo mismo hablando con ellos, en lugar de reclamar la visión o de hacer otra cosa súper sobrenatural, que bien podía hacer el Señor Jesús. El Señor podía haber hecho algo sobrenatural para convencerlos. Y en lugar de eso les dice que no leyeron las Escrituras. ¿Por qué no creen en las Escrituras? ¿Mande? No, es que decían el pueblo, pero no los aprobó. Es que no. Si dijeron en algún servicio, les predicaron acerca de alguna profecía acerca del Señor, lo que ellos hubiesen leído en la Biblia. Yo cuando me leí el texto, yo pensaba, bueno, ¿y cómo iban a estar enterados? Sí, hermano, es que sí sabían, hermano. No, yo lo que me refiero es que si quiero eso, después se lo dijeron a ellos. Pero eso podría. Bueno, sí, eso tiene razón, porque no había Biblias, no tenían Biblias cada uno. Era algo que habían escuchado, ya sea en una escuela judía o ya sea en la sinagoga, muy probablemente en la sinagoga. Ahora, hermanos, pero este es el punto. No fueron confrontados con lo sobrenatural, fueron confrontados con la escritura que podían leer. Hermano Juan. Si no tenían ellos pudieron hablar sobre la filosofía, como tú dices. ¿Sí? Sí. Entonces, ellos no fueron a ellos, ¿Sí? Y ellos ya se convencían, irían más contentos. Y ahí cuando se Sí, ahora, déjenme ahora, ya no quiero seguir hablando del pasaje. El punto que quiero hacer para introducir es esto. En lugar del Señor Jesucristo apelar a lo sobrenatural del evento, que realmente era muy sobrenatural hablar de la resurrección, Él les dirigió a las Escrituras. Hermanos, y aquí, esta es la razón de esta clase. Esta es la razón que le estoy tratando de dar esta clase. Necesitamos poner atención a las Escrituras. Necesitamos poner atención a lo que está escrito. Hermanos, esto es importante. Hermanos, la esencia de la predicación. Y de nuevo, mire, con todo respeto, por favor. Bueno, ahorita ustedes me van a decir, si tengo una mala actitud, yo quiero que usted me diga. Porque no quiero tener una mala actitud.
Pero lo que sí quiero hacer, hermano, quiero desenmarañar y quitar muchas ideas malas sobre el asunto de la predicación. ¿Ok? Quiero, hermanos, con mucho respeto corregir, ¿verdad? Las cosas que a veces hay en el asunto de la predicación. Porque en verdad necesitamos que la predicación sea la predicación de la palabra. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque eso es lo que va a alimentar nuestra alma. Eso es lo que va a dar poder a nuestras vidas. Y hermanos, de nuevo, con mucho respeto, ha habido muchos vicios y muchas cosas incorrectas alrededor de predicar la palabra. Entonces, quiero corregir eso. Ahora, quiero corregir, hermanos, a mí Dios no me ha mandado a corregir a las iglesias. Yo quiero corregirnos aquí nosotros, para beneficio de nosotros. Y si después podemos ir influencia a alguien, gloria a Dios. Pero lo importante es nosotros aquí. ¿Está de acuerdo? Dígame. En este pasaje no es algo así como una confusión, precisamente porque, pues, entre la verdad que no creían, pues, lógicamente, no creían en ustedes. Y por eso Cristo les hace este tipo de preguntas. Y es cierto, como dice usted, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que nos prediquen, por decir algo, no sé, de una forma práctica y entenderlo de esa forma, pero nosotros nos quedamos con muchos claros, pues, y a veces hasta confundidos. Entonces, sí es cierto, como dice usted pues, ya es una persona que, sinceramente, pues, que está estudiando, que está preparando, ya le está enseñando a usted tener otro tipo de visión, más profundo, se puede decir. Y a veces uno nos saca un poquito de onda, como se puede decir, porque a veces uno piensa que es otra de decir, pero ya pensando pues, y yo sigo diciendo a usted precisamente lo que usted no quiere más transmitir también, pero conforme a la palabra. Exacto. Así es, yo entiendo así. Exacto. Sí, hermanos. Hermano Juan. Relacionando un poco que en el contexto y en el contexto que voy caminando, yo pienso que nosotros también al leer la actitud, Dios también nos va a revelar algo sobre lo que estamos leyendo, o sobre lo que estamos tratando de discernir, que también en estos momentos ahí, que no vieron las escrituras. O sea, ellos hubieran visto las escrituras y les hubiera revelado lo que sabían iba a aparecer. Entonces, el momento de que iba a aparecer, ellos iban platicando lo que había acontecido. Entonces, hubieran confirmado y estaba lo que se había predicho nuestros Señor Jesucristo, que había de ser crucificado. Y ahí yo pienso que el Señor también, pero de alguna forma se le había revelado y ya más claramente. Ok, sí. Y esto es lo que vamos. Ahora, permítame tantito. Déjenme continuar el estudio porque seguimos hablando del pasaje y a lo mejor aquí sí quiero que participen. Entonces, agarre su hojita, por favor. Voy a comenzar con la introducción. Yo voy a leer la introducción. Que todos tienen la hojita. Dice, en esta clase recordaremos los pasos generales del estudio inductivo. Usaremos los principios del libro Enseñanza Bíblica Creativa, ¿verdad? En inglés es Creative Bible Teaching, escrito por Lawrence O. Richard y Gary Bretfeld. Según los autores, estos dos hermanos, la palabra inductivo significa ir de detalles específicos a un principio general. Cuando hablamos de que algo es inductivo, hermano, estamos hablando de detallitos, cosas muy específicas, ¿verdad? Y cosas muy pequeñas a ir a porciones o ideas más grandes. Entonces, aplicando a la Biblia, el estudio bíblico inductivo es un método de estudio que busca ser objetivo e imparcial en su acercamiento al texto de las Escrituras. Por lo general, el método inductivo exige que los estudiantes de la Biblia sigan 3 pasos en el proceso de estudio: observación, interpretación y
Aplicación, hermanos, y esto es lo que estamos usando, hermanos, esto es lo que estamos usando al estudiar el libro de Romanos. Estamos en observación, estamos en interpretación y también estamos en aplicación. Eso se llama el método inductivo. Ahora, me gusta mucho este método, hermanos, porque de nuevo, tratamos de concentrarnos en lo que dice el texto, ¿ok? En lo que dice el texto. Entonces, hermanos, por ejemplo, de nuevo, déjenme decirle un vicio. Hay un vicio entre los cristianos cuando pensamos, la Biblia dice que la palabra de Dios es espiritual. Primero de Corintios 2 dice, ¿verdad? Que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero muchas veces en la iglesia, esa frase significa como lo oculto, lo místico. Y no es eso. A veces gente piensa que estudiar la Biblia y en el sentido espiritual es encontrar cosas atrás de las palabras, encontrar los mensajes ocultos, encontrar los simbolismos correctos. Y cuando empezamos a hacer eso, ya vamos por mal camino. No es lo que está diciendo el pasaje en 1 Corintios 2. Cuando está hablando de lo espiritual a lo espiritual, está hablando de lo que Dios ha dado, de la esencia y naturaleza de Dios. No está hablando, espiritual no es igual a místico, espiritual no es igual a oculto. Y a veces ese es el sentido que le damos. Ahora, hermanos, estos 3 pasos son los 3 pasos. De nuevo, esta clase, yo quiero fomentar esta clase para que podamos aprender a hablar las palabras de Dios. Y para poder hablar las palabras de Dios, tenemos que entender las palabras de Dios. Esa es la primera cosa. Si queremos hablar las palabras de Dios, necesitamos entender las palabras de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Siga este método y vamos a andar por buen camino. El método inductivo nos ayuda a observar, interpretar y aplicar. Ahora, en este libro que estoy usando como base, el hermano utiliza más que 3 pasos o utiliza otros 2 más. Dice aquí, si usted puede ver ahí en negrita, tenemos observación, que es el segundo paso. Interpretación, que es el tercer paso. Generalización, aquí en su hojita. Aquí en su hojita. Los 3 pasos del método inductivo sí son observación, interpretación y aplicación. Pero este estudio, donde estoy, tiene 5, hermanos. Tiene observación, luego de observación, ¿qué sigue? Interpretación, luego de interpretación, ¿qué sigue? ¿Todos tienen hoja? ¿Charlie, tienes hoja? ¿Qué sigue? Todos, a ver, ¿estamos o no estamos? Atrás de su hoja, están en negrita. Tenemos observación, interpretación, ¿tenemos qué? Generalización, luego sigue aplicación y luego sigue implementación. Ok, el hermano aquí le aumenta 2 pasos más, que creo que son muy útiles. ¿Ok? Entonces, esto es lo que queremos hacer, hermanos. Esto es lo que queremos hacer. Seguir estos pasos para poder interpretar correctamente el texto. Entonces, ahora, hermanos, aquí está. Esta es mi sugerencia. Como clase de hombres, yo sugiero, hermanos, por favor, yo sugiero que hagamos esto y ahorita a lo mejor hasta nos vamos a dividir en parejas para hacerlo, ¿verdad? No aquí, pero hacerlo fuera de la iglesia, pero ponernos y platicar, ¿verdad? Quiero sugerir esto, hermanos. Me gustaría que usemos este método para aplicarlo a la primera carta de Juan. ¿Ok? Para la primera carta de Juan. Ahora, ¿por qué? Hermanos, me gustaría, si avanzamos en esto, que pudieran enseñar y hablar las palabras de primera de Juan. Hermanos, una de las cosas que me encanta primera de Juan es que primera de Juan fue escrito para que los cristianos tuvieran la seguridad de que son cristianos. ¿Ok? Para que los cristianos en verdad tuvieran la seguridad de que son cristianos. Entonces, creo que ese es un libro muy apropiado. Porque, hermanos, si alguien a lo mejor no sabe si es salvo, si alguien a lo mejor no sabe ni cómo se siente, ni qué se debe saber, Primera de Juan es el libro perfecto para poder, hermanos, para poder. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Primera de Juan. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces, ahora, pensando en esto, entonces, ese va a ser nuestro proyecto como hombres, Primera de Juan.
Pero puede aplicar a Romanos, todo. Sí, todo esto, todo esto. La verdad quería otros libros, pero dije, Primera de Juan nos va a ayudar mucho. ¿Ok? Primera de Juan. Entonces, note aquí, este es el proceso, de nuevo, para hablar las palabras de Dios, ¿qué tenemos que hacer antes? Entender las palabras de Dios. El primer paso es leer, pero no nada más tenemos que leer, tenemos que, ¿qué? Entender las palabras de Dios. Ok, entonces, en el primer paso tenemos, ¿qué dice? La observación. La observación. Charlie, a ver, lee los 2 puntos ahí. La capa de observación cuidadosa a los detalles específicos del pasaje. Esto se logra más efectivamente mediante el uso de algunas preguntas básicas. Ok, hermanos, en la observación, viene ahí al lado de su título. Lo que debemos preguntar en la observación simplemente es ¿qué dice el texto? Y para guiarnos hay algunas preguntas. Nota aquí. Empezamos, hay preguntas básicas, ¿ok? ¿Cuál es la primera pregunta básica cuando estamos tratando de... ¿Quién es el autor? ¿Quién lo escribió? Segunda pregunta básica. Sígale. Ok. ¿Por qué se escribió este libro? ¿Ok? A veces, a veces las razones son muy claras y muy así anunciadas, pero a veces no. ¿Sí o no? A veces las razones por las que se escribieron son muy anunciadas. ¿Tienen un ejemplo, por ejemplo? ¿Tienen un ejemplo de la segunda pregunta? Usted puede pensar en un libro, hermano Jesús. El de Hechos. Lucas, Exactamente. Entonces pudiéramos decir desde el Evangelio, Lucas y Hechos, al puro principio, Lucas dice, me ha parecido a mí, ¿verdad? Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, ponértelas en orden para que sepas bien las cosas en que nosotros han sido cumplidas. O sea, Lucas dice, este es el propósito de haber escrito el Evangelio. Cuando llega a Hechos, continúa explicando, dice, mira, este es el segundo asunto. Y entonces, de nuevo, hermanos, tenemos que inventar el propósito. Génesis. Bueno, Génesis es un poquito, por ejemplo, ¿cómo sabemos el propósito de Génesis? Moisés nunca dice así explícitamente el propósito de Génesis, pero ¿cómo podemos saber? El énfasis, ¿se acuerda? El libro de Génesis es un libro de genealogías. Es un libro de genealogías. Exactamente. Exactamente. Entonces, en varios libros, y esta es la cosa, en varios libros el propósito es claro y explícito. Ahora, no en todos es así. ¿Sí o no? No en todos es así. Especialmente los del Antiguo Testamento son los que a veces son menos claros. ¿Ok? Entonces, esa es una pregunta básica. ¿Cuál es otra pregunta básica? Ok, ¿cuáles son los eventos históricos alrededor del libro? Siguiente pregunta. ¿Dónde fue escrito? ¿Quiénes fueron los receptores originales? Por ejemplo, hermanos, yo creo que si usted ya ha tenido varios años en el cristianismo, usted ha leído Primera de Reyes y ha leído Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre esos libros? Espérame, Rodrigo, dale chance a los hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Si usted ha leído aquí en la iglesia Primera de Reyes, o vamos a decir, el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas, ¿cuál es la diferencia de esos libros? Porque mucha información es parecida. ¿Cuál es la diferencia de esos libros? No, los dos son. No, hablan muy parecido. No sé, por eso te digo, hay cosas que lo que yo me refiero es que
En buen caso no entiende. Sí, 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 está bien, está bien. No, ahora están hablando de toda la vida, Ok, y ahora es que hicieron. ok, ok, bien. Hermano Jesús y luego hermano Juan. Pero ninguna no tiene Ok, a que se medio del ok, ok. Ahorita yo les voy a corregir. Ustedes díganme, ahorita yo les digo si sí o si no. Ujú, ujú. y el de Crónicas está dirigido cuando creo que estaban los dos reinos unidos, Ok, algo así. ok, está bien, está bien. Ahorita lo decimos. Hermano Juan. Todas las anécdotas, incluso detallados, para saber qué bailar, Ujú, pues que vinieron a espacial, ujú, se sí. llama, se refiere a la crónica. Y lo otro se refiere a lo que ¿cómo se llama? Los reyes. Los reyes, pero me refiero a los profetas que escribieron lo que ellos vieron. Ok. Se acerca a usted, hermano Juan. Pero bien, hermanos, gracias por compartir eso. Rodrigo, ¿me puedes poner el HDMI 1? Hermanos, gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir su opinión? Yo diría de que Crónicas es una que van a platicar vamos a la crónica de Ok, ok. están hablando de Ahora, aquí viene. Ahora, hermanos, miren, aquí y aquí. Esto me gusta mucho, porque la pregunta a esos libros se resuelve con este y este. O sea, para poder interpretar correctamente las crónicas y los reyes, se va a resolver preguntando cuáles son los eventos históricos y dónde fue escrito y eso, hermanos, hizo el cambio. A ver si Rodrigo sabe. Bueno, en los receptores, es el pueblo de Israel que estaba yendo cautivo, es el rey, y el regreso, cuando ya estaban regresando, es en las crónicas. Exactamente, exactamente. Miren por qué estas preguntas básicas son muy importantes. Algunos creen que Reyes fue escrito por Jeremías y Jeremías está viendo cómo está yendo cautivo. A Jeremías ya le tocó el libro de los reyes. El libro de los reyes va a describir reyes buenos, reyes de Israel y reyes de Judá, reyes buenos y reyes malos. En los reyes de Israel no hubo ni uno bueno. En los reyes de Judá hubo buenos y hubo malos, ¿verdad? Entonces, y está escribiendo, ¿verdad? En los eventos históricos se está yendo a cautividad. Esto es lo que está pasando en el libro de Reyes. Ahora, hermanos, nuestra Biblia tiene como título Reyes, pero lo que dijo el hermano Juan es cierto. Las personas más importantes en el libro de Reyes no son los reyes, son los profetas. Hermanos, si juntamos los dos libros, 1/3 de los libros es la vida de Elías y Eliseo en el libro de los Reyes. 1/3 de los dos libros juntos habla de Elías y Eliseo. Entonces, ¿quiénes son importantes? ¿Los reyes o los profetas? Los profetas. Entonces, y en el libro de Crónicas, no se menciona ningún rey del norte. Se mencionan puros reyes del sur. Y lo que está muy concentrado en el libro de Crónicas es los detalles para el templo, la distribución de los cantores. Hermanos, en el libro de Reyes termina con asuntos de Babilonia. El libro de Crónicas comienza, hermano, termina en el libro de Crónicas donde ya están saliendo de cautividad y Ciro les dice, regresen y construyanme a Jerusalén. El escenario histórico de los libros es que muy diferente. Es muy diferente. Entonces, estas preguntas siempre nos van a ayudar a la interpretación.
No, hermanos, estas preguntas no son preguntas, ¿verdad? No son preguntas para, hermanos, estas preguntas son preguntas para poder entender mejor. Mire, un pastor que yo amo mucho, que no le voy a decir quién es, ¿verdad? Vino aquí y predicó una conferencia y dijo, es que Pablo escribió Romanos cuando estaba en la cárcel. Y miren, Tercio le ayudó, pues como no, Pablo estaba en la cárcel y necesitaba ayuda de Tercio. Y así como que, el hermano así. Y le escribí, hermano, mire, yo le amo mucho en el Señor, fue un tremendo mensaje, lo que dijo fue cierto, pero nada más quiero decirle que usted está equivocado históricamente. Pablo no escribió Romanos cuando estaba en la cárcel. Pablo escribió Romanos cuando estaba probablemente en Corintios. Y el asunto de las ofrendas, y ya le dije, mire, aquí usted puede saber, y ya nunca me contestó. Pero de nuevo, hermano, ¿por qué? Hermano, uno puede predicar un mensaje mal si no hace las preguntas básicas. Hermanos, ahora hermanos, piénselo, ¿cómo queda uno como pastor o como varón? Y mire, esto es, ¿cómo queda uno como varón o como pastor cuando usted está predicando algo y a lo mejor su esposa o una hermana de la iglesia le leyó un poquito más que usted? Y usted está diciendo, no, es que aquí. Y yo sé que en algunas iglesias las mujeres sí se levantarían. Ah, hermano, creo que usted está equivocado. En nuestra iglesia no creo que las hermanas se levantarían, pero imagínese qué choque a su mente. O sea, y eso pasa. Y no de mala forma. Esa es una de las que dice, hoy yo tenía una aplicación y en el grupo. Exactamente. Exactamente. Y hermanos, y esto es una responsabilidad de nosotros como hombres. Eso fue lo que le di, ese es uno de los consejos que Pablo le está dando a Timoteo, de que si la mujer tiene una pregunta, que le pregunte en su casa. Ahora, hermanos, ¿sabe por qué le está diciendo eso? No le está diciendo, hermanos, porque la mujer cállate y tú no digas nada. Pablo está haciendo eso para que los hombres tomen liderazgo en su casa y los hombres puedan tomar el asunto espiritual a su casa. No lo está diciendo, hermanos. Pablo no está discriminando. Porque muchas mujeres dicen, mira que Pablo, qué misógino, nos está callando. No, hermanos, Pablo no está siendo misógino. Pablo lo que está tratando de hacer es darle a los hombres el liderazgo que necesitan tener en su casa. Entonces, note, con estas preguntas, uno puede, ¿ok? Entonces, mire, las preguntas básicas. Ahora, siguiente, mire las siguientes preguntas. Preguntas de contexto. Hermanos, preguntas de contexto. 3 preguntas de contexto. ¿Qué forma literaria es usada en el pasaje? ¿Cuál es el mensaje general de este libro y cómo este pasaje encaja dentro de ese mensaje? ¿Qué precede a este pasaje y qué sigue de este pasaje? Hermanos, miren nada más aquí. En la pregunta número 5, ¿qué forma literaria? Aquí hay un problema, hermanos, con mucho respeto. De nuevo, hermanos, por favor, con mucho respeto y con mucho tacto. No quiero que, ¿verdad? El pastor, qué tóxico es el pastor, ¿verdad? Puras broncas tiene. No. Hermanos, cuando no distinguimos la forma, hermanos, la Biblia es un libro de riqueza literaria, Hermanos, la Biblia no solamente tiene un solo tipo de literatura. En la Biblia hay narrativa, hay poesía, hay profecía, hay evangelios, hay discursos, hay narrativos, hay cartas. Hermanos, no es lo mismo predicar, mire, yo como pastor, no es lo mismo predicar Romanos a predicar Génesis. Yo, hermanos, sí se ha dado cuenta cómo lo estamos haciendo aquí en la iglesia. Romanos casi es frase por frase. Y versículos aquí y aquí. ¿Por qué hace eso el pastor? A ver, ¿por qué no hace el pastor lo mismo en el libro de Génesis? ¿Ok? Porque aquí, más sencillo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué el pastor no hace lo mismo? Así que aquí le parte, que aquí, como en Romanos. ¿Por qué no lo hace también en el libro de Génesis? ¿Por qué, hermano Ortega? Porque se supone que lo que es lo del Nuevo Testamento es una doctrina, una manera de practicar lo que cree.
Tiene dos. Eso es que es para que conozcan que Dios. Entonces, para que tú puedas conocer qué es el Dios. Yo así lo veo. Sí, sí, y está bien, creo que está bien, pero usted me está dando una prueba de argumento. O sea, hay que conocer lo que hay antes para conocerlo después. No, yo conocer de dónde vengo, Sí, y qué es lo que voy a hacer. sí, pero yo más específicamente, hermanos, ¿por qué yo en Romanos divido las frases y en Génesis no siempre hago eso? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque los libros, la forma literaria es diferente. Génesis está escrito en forma de narrativo en hebreo. Romanos está escrito en forma de carta proposicional en griego. Hermanos, el hebreo y el griego, oye, hermanos, ya hay una diferencia ahí. Hermanos, las cartas del Nuevo Testamento son cartas que las verdades vienen en proposiciones. ¿Con qué me refiero con proposiciones? Vienen en oraciones, oraciones principales, oraciones subordinadas. Hermano, eso se hace en ese tipo de literatura. Pero en el Génesis, las narraciones, hermanos, y este es el problema, a lo mejor a usted le ha tocado escuchar uno que otro sermón de Génesis, donde a veces el predicador quiere dividir las oraciones y frases, y a veces nos termina confundiendo, o a veces termina diciendo algo que el pasaje no dijo. ¿Por qué ese es el problema? Porque la forma literaria es diferente. Hermano Juan. Se puede referir a la forma de expresión que una persona, por ejemplo, No es forma de expresión, es forma de escritura. es decir, por ejemplo, si una persona le habla de una forma, por ejemplo, y tiene un pensamiento, digamos, mexicano, de hecho, otra forma de expresión, ya, son dos formas. Sí, exactamente. Ahora, cuando hablamos de literario, estamos hablando de géneros literarios, ¿ok? Exactamente, exactamente. Y eso es la cosa, hermanos, el libro, no es lo mismo predicar del libro de Proverbios que del libro de los Salmos. Porque son, ¿qué? Es formas literarias diferentes. Una pregunta. Sí. Yo veo una cosa en los predicadores, por ejemplo, de un pasaje, por decir algo. Yo veo que de un pasaje, ya sea un pastor X o lo que usted quiera, cada uno le da una aplicación diferente. Ok, ahora, hermano, gracias por eso. La aplicación puede variar y debe variar. Pero note, la aplicación no es la primera cosa que hacemos. La aplicación es ¿qué? Es la última cosa que hacemos. Porque, hermanos, nota aquí, y quiero poner esto en sus corazones, las aplicaciones requieren mucha responsabilidad. O sea, si yo voy a sugerir algo, a practicar algo, debo entender qué Dios quiso decir. Porque se acuerda, hermanos, para la aplicación, yo lo enseño, yo enseño la clase de predicación en el instituto. Yo les digo a los muchachos, tengan cuidado de no hacer lo que los fariseos hacían o los escribas, que el Señor Jesucristo les dijo, ustedes ponen cargas pesadas en el pueblo y ustedes con un dedo la quieren mover, ¿verdad? Porque a veces los predicadores, muy honestamente, no, hermanos, predican un sermón de la oración. No, hermanos, y a ver, en esta mañana, ¿quién de ustedes se compromete delante del Señor levantarse a las 4 de la mañana y buscar su rostro? A ver, todos, vamos a tomar, ínquese. Y si usted no se hinca, ¿qué? ¿Usted no quiere agarrar un compromiso con el Señor? No estamos hablando de, eso no es interpretación. Esto estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de aplicación. Y a veces las aplicaciones, de nuevo, a veces no son muy reales ni responsables. Porque entonces, imagínese, va de vuelta. Y usted se levanta. O sea, ¿cuántas veces antes de ese sermón, pastor o predicador, usted lo ha hecho? Porque va de regreso la aplicación, ¿no? Pues sí. La misma palabra que explica, ¿no? O sea, tienes que ponértelo en tu vida, llevarlo en tu vida,
Entonces, ahora, hermanos, y debemos ser responsables con eso. Pero mire, la aplicación no es la primera cosa que hacemos. La aplicación es de las últimas cosas que hacemos, porque lo primero que necesitamos hacer es entender las palabras de Dios. Hermanos, no vamos a poder obedecer y no vamos a poder aplicar y no vamos a poder practicar lo que no entendemos. Hay que entender las palabras de Dios. Hay que entender las palabras de Dios. Entonces estamos yendo por estas preguntas y usted dirá, hermano, ¿qué tan importantes? Pues ya vio que sí son muy importantes estas preguntas. Por ejemplo, dice aquí, pregunta 6, ¿cuál es el mensaje general del libro? ¿Cómo encaja? Hermanos, a veces los predicadores sacan mensajes de unos libros y el libro ni siquiera tiene que ver con eso. Tenemos que preguntarnos qué hay antes, qué hay después, qué es el mensaje de todo el libro. Son preguntas de contexto. Y luego, hermanos, preguntas de estructura. Hermanos, mire aquí. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, cuando leemos ciertos pasajes, podemos preguntar, ¿hay palabras repetidas? ¿Frases repetidas? ¿Hace el autor alguna comparación? ¿Lleva algún contraste? ¿El autor hace alguna pregunta? ¿Provee las respuestas? ¿El autor señala alguna causa o efecto que se relacionen? ¿Hay alguna progresión del pasaje? ¿Tiempo, acción, geografía? ¿El pasaje tiene un clímax? ¿Utiliza el autor alguna figura de lenguaje? ¿Hay alguna declaración esencial o palabras? ¿Qué palabras de unión son usadas? ¿Qué ideas se están usando? ¿Qué verbos son usados para describir acción en el pasaje? Todas esas preguntas son las preguntas que debemos pensar. Ahora, hermanos, usted puede pensar en estas preguntas de estructura. Ay, hermano Josué, ¿y cómo nos vamos a meter en eso? Pues son las palabras de Dios. No le podemos sacar la vuelta. Hermanos, las palabras de Dios nos han sido dadas en lenguaje escrito. Los hermanos, hermanos, los traductores de la Biblia dieron sus vidas para que nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios en nuestro idioma lo mejor posible. Hermanos, tenemos que poner atención a las palabras. Tenemos que poner atención a la relación de palabras. Hermanos, usted no creemos en la inspiración verbal y plenaria. Eso significa que en cada palabra de la escritura Dios tuvo cuidado, cada palabra. Y plenaria en todos los detalles que se incluyen, geográficos, estadísticos, todo, en los 66 libros de la Biblia. Estas preguntas son preguntas importantes. Por ejemplo, hermanos, donde la Biblia tiene mandamientos, son mandamientos. Donde la Biblia no tiene mandamientos, no lo podemos hacer, ¿qué? Mandamientos. Por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo. El pasaje de la Gran Comisión, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese pasaje de la Gran Comisión, ¿cuántos mandamientos hay en español? ¿Cuántos mandamientos hay en español? Mire, se lo voy a enseñar aquí. Mateo 28. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos mandamientos? Ok, Mateo 28. Aquí está. ¿Sí ve el pasaje aquí? Es en Mateo 28. ¿Sí en Mateo 28? ¿Sí va? Aquí está. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles. Ok, estos versículos. En español, ¿cuántos mandamientos hay? En español. No. En español, solamente 2. Y hacer. ¿Y bautizarlo? Eso, a ver, muy buena pregunta. Bautizándolos, ¿qué tipo de palabra es? Las palabras que terminan en ando y endo son ¿qué? Gerundios. Bautizando, enseñando son gerundios. Gerundios no son verbos principales. Ahora, eso no lo digo yo. Eso lo dice el idioma.
Entonces, note, en este pasaje de la Gran Comisión, en nuestra Biblia en español, leemos 2 mandamientos. Ir y hacer. Este pasaje en español tiene 2 mandamientos. ¿Ok? Ahora, hermanos, la pregunta es, ahora, ¿el idioma original cuántos tiene? Un solo mandamiento. En el idioma original, hermanos, hay un solo mandamiento y el mandamiento es hacer discípulos. Y no es un mandato. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado en una conferencia que el mandato es y? Ahora, no estoy diciendo que no tiene forma de mandato y no hay manera, pero no es el mandato principal. ¿Cuál es el mandato principal de ese pasaje? Hacer discípulos. Ahora, hermanos, ¿en qué estamos poniendo atención? Estamos poniendo atención a las palabras. Estamos poniendo atención a las palabras. Por ejemplo, otro pasaje, Romanos capítulo 13 o 12, si usted quiere. Romanos capítulo 13 tiene, mire cuántos mandamientos tiene. Sométase, haz lo bueno, pagad, ¿verdad? No debáis a nadie nada. Y luego tiene los mandamientos. O sea, este pasaje está lleno de ¿qué? De mandamientos. Ahora, de nuevo, ¿son los que yo estoy inventando, los que me suenan, o los que el idioma? Los que el idioma tiene. Ahora, hay que compararlo con el idioma original, pero de nuevo, hermanos, aquí usted puede tener seguridad en algo. Los hermanos que lo tradujeron hicieron buen trabajo. Muy buen trabajo. Entonces, a eso nos referimos, hermanos. Déjenme regresar aquí en su hojita. A eso nos referimos con preguntas. Hay palabras repetidas, hacen preguntas, causa o efecto. Hermano, debemos poner atención a las palabras de la Biblia. En las palabras de la Biblia, en las oraciones de la Biblia, vamos a encontrar el significado, vamos a encontrar el mensaje de Dios. Hay que poner atención a las palabras de la Biblia. Usted no va a fallar, hermanos. Hermanos, no vamos a fallar si ponemos atención a lo que está escrito. Hermanos, esa es mi confianza como predicador, esa es mi confianza como pastor. Si yo me pongo seriamente con los asuntos de la Biblia, me pongo seriamente con la palabra de Dios, no voy a fallar. Y esta es una confianza. Hermanos, ahora yo le pregunto, porque a veces, mire, esto, predicar las palabras de Dios, muchas veces en nuestros tiempos modernos, no, es que el pastor no es que a veces, es que predicar necesitas injundia, necesitas elocuencia, es que necesitas ilustraciones, historias que conmueven y nos quebranten el corazón. Yo creo que esas cosas, hermanos, son parte, pero no son parte importante. La parte más importante es comunicar las palabras de Dios. Hermanos, a mí me preocupa cuando en la iglesia, o déjeme decirlo así, me preocupa en mi familia que no disfrutamos leer la Biblia y poner atención a lo que está escrito. Y a veces así suenan los sermones. Es que lo que está escrito pero vamos a cosas más sublimes, vamos a cosas más prácticas, vamos a cosas más importantes. Y lo que está escrito y la belleza y la manera en que Dios nos dio su palabra. ¿Sí o no? Entonces, de nuevo, este método nos ayuda mucho. Si hemos de predicar las palabras de Dios, tenemos que poner atención, ¿qué? A las palabras de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, vamos a dividirnos por parejas, ¿verdad? Si usted quiere. Yo sé que hay algunos de ustedes que ya tienen, ¿verdad? Ya son más avanzados en la interpretación, pero todos vamos a dividirnos por parejas, ¿ok? Es más, déjame tomarle una foto para ver los que están aquí, porque luego se me olvida, ¿verdad? Y ya con tiempo, ¿verdad? ¿Ok?
Gracias. ¿Verdad? Y vamos a hacer, ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Lo primero que hay que hacer de aquí a la siguiente tarea, de aquí a la siguiente clase, hermanos, vamos a tratar de contestar si se puede contestar del primer capítulo de Juan. ¿Ok? Vamos a ir a primera de Juan. De primera de Juan. La primera carta de Juan. Entonces, hermanos, y recuerde, ¿cuál es el primer paso en el método inductivo? No, antes. ¿Qué es el primer paso? Observa. Ahora, yo les voy a dar, observen, ahora les voy a dar otra. Vamos a hacer esto y vamos a hacerlo en Reina Valera y vamos a hacerlo en otra traducción. ¿Se acuerda que yo en la iglesia le estoy sugiriendo por lo menos tener 2 traducciones? Reina Valera es una traducción que se le llama formal, que significa que trata de reproducir lo más que se puede las oraciones y la sintaxis del idioma original. Y Nueva Traducción Viviente es una traducción dinámica. Lo que le preocupa a Nueva Traducción Viviente es reproducir más las ideas para que sea más entendible. ¿Ok? Entonces, yo quiero que usted lea de esas 2 traducciones y que trate de contestar las preguntas. Simplemente lo que queremos ahorita, hermanos, es observar el pasaje. Todavía no vamos a interpretarlo, nada más. ¿Qué está diciendo el pasaje? ¿Qué podemos entender del pasaje? ¿Cuáles son las palabras repetidas? A ver, ¿qué podemos ver aquí? Simplemente, ¿qué podemos ver en el pasaje? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Ok? Porque de nuevo, hermanos, es esto. Si hemos de hablar las palabras de Dios, tenemos que entender las palabras de Dios. ¿Sí o no? Si hemos de hablar las palabras de Dios, tenemos que entender las palabras de Dios. Entonces, esto nos va a ayudar. Hermano Oscar. Bueno, brevemente como testimonio, porque justamente esta semana, creo que el miércoles, tuve una plática con uno de mis yernos, que es el esposo de mi hija mayor. Mi hija mayor, pues, estudió 3 años de seminario. Total que me estaba comentando de que vino ahí en Estados Unidos, aquí en Árbol de Vida, un joven titulado de la Universidad de Moody, con muchos títulos. Y me estaba porque uno de sus hermanos estaba totalmente confundido. Porque este hombre tuvo de lo mismo que nosotros. Le hizo mucho énfasis en la cuestión del idioma de ese tiempo. Estaban analizando precisamente el pasaje donde Josué se paran al centro y le ordena al sol y le ordena a la luna que se paren para la pelea de la negra. Y el expositor concluye de que es una parábola. Y el hermano es muy confundido. Y yo siempre he creído que Dios tiene poder para no solamente parar un día. Porque luego sale la pregunta, oye, se un estudio de la NASA donde trataron de ver esto y llevaron, y efectivamente, hasta un día. Pero él dijo que muchos me han dicho eso, pero yo nunca he visto ese artículo de la NASA. Entonces, yo lo que está muy interesante, están explicando el pasaje a los demás, el idioma, las diferentes versiones, hebreo, arameo, todo lo que muchos más. Pero para mí, eso de que es una palabra es una verdad. Exactamente. Ahora, hermano, ¿cómo le contestamos? ¿Cómo le contestamos? Por ejemplo, porque mire, hermano, esto era la comida del siglo XIX y el siglo XX, de la teología liberal. Todo es mito, todo es cuento, todo es leyenda, todo es parábola, nada es históricamente confiable. Ahora, ¿cómo le contestamos a alguien? ¿Cómo le contestaría, hermano Oscar? Bueno, yo junto con el hermano que estaba confundido, yo no creo eso, pero yo vi que mi yerno sí le llegó
Sí, sí, como el menor pensamiento. Pues yo le dije, hermano, Dios es todo poder. Y una de las razones por las cuales Dios tiene, por la protección que tiene para el pueblo. Ujú. El pueblo tenía que vencer, pero también tenía que cumplir con un proyecto que era ese, de que él iba a poner tiempo para que hiciera lo que tenía que hacer. Ok. Entonces, yo no me puedo en ese aspecto, creo en el perdón. Pero como te digo yo, no es posible que a personas buenas, porque el hermano era una persona buena. Sí, hermano, sí. Hermano, sí, sí, hermano, sí. Hermano Jesús y luego Rodrigo. Claro, explicadas y dichas por el Señor Jesucristo. Y aún en el Antiguo Testamento, hermano, cuando el rey David pecó, el profeta fue como una parábola a señalar el pecado del rey David. Ujú. Entonces ahí vemos la comparación, cómo ser ilustrativo, una parábola es ilustrativo para hacer una aplicación real. Es lo que hacía el Señor Jesucristo, es lo que hizo con David. Entonces, y muchos, por ejemplo, muchos también creen que la historia de Lázaro y el hijo creen que es una parábola, Ujú. pero realmente en ninguna parábola se da. Ninguna parábola. Entonces, para mí, por ejemplo, esa historia es una política. Exactamente, 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 Entonces, se puede hacer la misma aplicación, la misma. exactamente. Y Y el mar, sí, sí, y todo lo demás, claro que siempre sí, se hizo para consultar. así es. Rodrigo. Son muy buenos detalles los del hermano Jesús, pero creo que determinamos si es una parábola o no, viendo el género literario, porque es una narrativa. Exactamente. Entonces, no se puede meter en una parábola. Exactamente. Y es de nuevo, cómo nosotros interpretamos una escena, no es como yo lo veo, es como fue escrito. Las reglas que se utilizan son las reglas que se utilizaron y son narrativas históricas. En la Biblia tenemos narrativas históricas, no son fábulas, no son cuentos, ¿verdad? Son narrativas históricas. Cuando la Biblia quiere hacer una comparación y decir que algo no es real, la Biblia lo marca. Entonces, de nuevo, no, aquí hermanos, mire qué hermoso es. La interpretación no es subjetiva, no es depende de cómo lo veo, es depende de lo que fue escrito, sus reglas, sus puntos. Aquí, hermano, yo le diría, bueno, ok, está bien, ha determinado que es una parábola. Enséñeme todos los elementos de esa historia que son de la parábola. Por ejemplo, enséñeme desde dónde empieza, dónde termina la parábola. ¿Cuáles son las palabras que habla de términos que son figurativos? O sea, ¿cuándo en esa historia de Josué utiliza términos figurativos? Y no vamos a encontrar porque Josué no está tratando de describir términos figurativos. Él está diciendo, así pasó y así fue. Entonces, y hermano, esto es lo que nos da confianza. Lo importante no es cómo uno lo ve, es cómo fue escrito. Y por eso, hermano, le digo que caminamos en terreno bien seguro cuando nos ponemos atención a las palabras, el género literario, los mandamientos, las relaciones. Estamos caminando en terreno seguro. Pero si se da cuenta, es trabajo. ¿Se da cuenta? Es trabajo, es chamba. Pero eso vale la pena, hermano. Nuestras familias valen la pena, nuestros hijos